iglesia. Hay reunión el martes. No pude ir a la iglesia. Y se nos va el tiempo. Y no pudimos venir a la iglesia en todo un mes, 2 meses. Y eso no quiere decir que ya dejamos de creer en Dios. Simplemente somos niños espirituales, somos niños pequeños, que somos fáciles de convencer. Les ponía un ejemplo muy difícil, pero muy cierto. A un niño en esta etapa es más fácil de secuestrar. Porque a un niño le puede decir, me mandó tu mamá y me dijo que te diera este dulce y que me acompañaras. Y el niño, al ver el dulce, dice, pues vamos. Y no sabe el riesgo que se está metiendo. Y somos más vulnerables para ser engañados, para ser movidos de una doctrina a otra. Somos más vulnerables para ser llevados de un lugar a otro. Hoy creemos en Cristo y pertenecemos a una iglesia cristiana, y mañana ya somos testigos de Jehová, y en un mes ya somos mormones, y en otro mes regresamos al catolicismo, y estamos moviéndonos de un lado para otro porque no hay un crecimiento espiritual. Ya recibimos a Cristo, ya nacimos de nuevo, pero eso no garantiza nuestra madurez espiritual. Apenas estamos en el proceso de crecimiento, apenas estamos acercándonos a Dios. Todavía hacemos berrinches, todavía nos enojamos. Todavía decimos, eso no me gusta, en la escuela me molestan mucho. En la escuela me hacen caras feas y ya no quiero ir porque la maestra me vio feo hoy y me puso una cara triste en lugar de una cara alegre en mi tarea, y ya no quiere ir a la escuela. Y ahí está el papá y la mamá insistiendo, no, es que mira, tienes que ir porque es importante que estudies, hasta que lo convences, y otra vez a la otra semana tienes que estarlo convenciendo otra vez porque ahora ya no fue la maestra, ahora fue otro amigo. Y nosotros espiritualmente somos como niños espirituales. No hemos aprendido a digerir la importancia del compromiso que tenemos con Dios, y por eso podemos cambiar más fácilmente cualquier otra cosa por el Señor. Por eso es más fácil, todavía el pecado nos seduce, el pecado todavía nos convence para poder ir a sus redes, para participar del pecado, y decimos, ay, es que Dios me ama. Todavía somos niños espirituales. Cuando el Señor dice que seamos como niños, no se refiere a que tengamos una actitud de niños inmaduros, sino se refiere a, como dice el apóstol Pablo, inocentes ante la maldad, pero maduros en nuestras decisiones. Entonces, no podemos seguir siendo niños espirituales donde todavía el clima nos afecta, la distancia nos afecta, el tiempo nos afecta, las caras feas nos afectan, y todavía nos sentimos afligidos porque algo malo pasó. Y ya no queremos seguir porque entonces, mire, yo he escuchado a mucha gente que da testimonio y que dice, ay, es que ahí en la iglesia no me gustó porque vi a fulano que estaba haciendo esto y esto y el otro. Y ya no voy porque ahí son hipócritas. Yo no juzgo a esa gente. Yo digo, solamente es un niño. Es un niño espiritual que fue convencido de algo, que fue movido de algo. Ahora, ojo, mucho ojo. No vaya a empezar a decir, yo creo que estoy aquí en esta etapa. Porque todavía no terminamos. Vamos a seguir hacia adelante. Y si usted se logra identificar en cualquiera de las etapas, no es para que se quede ahí, ni se aflija. Es para entender que vamos en un proceso de crecimiento. ¿Nuestra meta cuál es? La madurez espiritual. Esa es nuestra meta. Ahí tenemos que llegar. Si todavía estamos en una de estas etapas, yo le puedo asegurar algo. Hace unos meses atrás yo le dije que yo había visto en todos ustedes crecimiento, que había visto cómo muchos de sus viejos hábitos habían quedado atrás y que habían ido superando sus etapas y que ya no pensaban igual que cuando los conocí, que sus vidas eran diferentes ahora, que había un crecimiento en ustedes. Lo que tenemos que anhelar no es decir, el pastor ya dijo que ya crecí, ya estoy bien. No, lo que tenemos que anhelar es llegar a la madurez espiritual. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra meta. Entonces, están esos niños pequeños que son todavía muy vulnerables. Está la siguiente etapa. La tercera etapa son los niños que son más fuertes. Si lo pusiéramos en lo natural, yo diría que es la edad entre los 7 años y los 18 años. Es la edad de la adolescencia. Nosotros pensamos que un muchachito de 18 años ya es un joven. Yo le digo a mi hijo, tiene 16, y le digo, todavía eres un niño. Pero ya tengo 16, sí, ya estás crecido, ya estás más alto que yo. Pero todavía no tienes la madurez suficiente para decidir con sabiduría. Todavía te falta. Todavía hay decisiones que yo tomo por él en cuanto a algunas cuestiones. Yo le prometí que a los 16 años le iba a enseñar a manejar. Ya tiene 16 y todavía no lo siento detrás del volante. Porque yo estoy esperando que él demuestre, primero, que tenga la habilidad para manejar, sino que tenga la madurez para manejar.
que él pueda saber cómo se mueve un vehículo, la responsabilidad que implica. El vehículo hay que echarle gasolina, no nada más es agarrarlo. Hay que revisar su nivel de aceite, sus líquidos, hay que revisar el aire de las llantas, hay que darle mantenimiento. Aquí en México tenemos que llevarlos a verificar. Entonces hay una responsabilidad tener un auto, es una responsabilidad. Entonces es la siguiente etapa, los niños que son más fuertes. ¿Cómo nos distinguimos? El apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios, ahí donde estábamos, pero en el capítulo 14 habla de un crecimiento. Ya no son los bebés que toman lechita, pero no hay la madurez todavía. 1 Corintios capítulo 14 dice el versículo 20: hermanos, no piensen como niños, sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, y en su modo de pensar sean adultos maduros. Es esa, ¿sabe por qué le llaman adolescencia? Porque se adolecen. Esa es la etapa de la adolescencia, adolecen. Porque ya están dejando de ser niños y están entrando a la etapa de ser adultos. Pero todavía no dejan de ser niños completamente, pero tampoco son adultos completamente. Y entonces el niño ya no sabe, o el adolescente no sabe si es niño o es adulto. Quiere los privilegios del adulto, pero no quiere las responsabilidades. Cuando se trata de regañarlos, dice, ay, todavía soy un niño. Pero quieren los privilegios de un adulto. A veces nosotros espiritualmente nos comportamos en esa etapa. Queremos ser adultos espirituales, que nos traten como adultos espirituales, pero todavía tenemos comportamientos como adolescentes, como niños. Entonces el apóstol Pablo dice, ya no sean como niños. Bueno, en cuanto a la inocencia, sí. ¿Cómo qué dice? Como niños. Aquí en esta versión dice, como bebés. Un bebé no conoce lo que es malo. Un bebé no nace golpeando, o insultando, o con maldad en su corazón, buscando el pecado. No, un niño nace inocente en cuanto al pecado. Pero dice, actúen con madurez. Entonces es esa etapa de adolescencia, es esa etapa de transición, de dejar de ser un niño para empezar a ser un adulto. Y es la etapa de la adolescencia. Todavía no somos adultos, todavía no somos jóvenes, pero todavía estamos en esa etapa de cambio. Yo ya quiero madurar, ya quiero ponerme a orar, pero todavía me gana el sueño. No quiero faltar a la iglesia, pero me gana todavía el partido de fútbol. Híjole, no, está bueno ahorita que están los cuartos de final, no, mejor no voy a la iglesia y me quedo a ver el fútbol. Yo estoy poniendo ejemplos simples, pero también hay cosas que nos ganan, como el trabajo, como la familia, como el dinero, que todavía nos detienen o nos limitan y que no nos permiten a nosotros dar ese paso hacia la madurez, que no nos permiten ir hacia adelante. Todavía estamos en esa etapa de que si estamos de buenas, participamos. Si estamos de malas, no participamos. Si estamos de buenas, cantamos. Si no estamos de buenas, no canto. Usted observe a un adolescente y vea cómo cambia su estado de ánimo. Cómo de repente tienen un chorro de hambre y de repente quieren pasársela durmiendo. Y uno pues dice, ay, están locos. Primero mucha hambre y luego puro dormir, puro dormir. Espiritualmente así no la pasamos. Espiritualmente queremos los privilegios de ser adultos, pero no queremos las responsabilidades de ser adultos. Queremos que nos sigan tratando como niños, que nos hablen bonito, que nos sonrían todos los días, que el pastor me hable bien, porque si me habla golpeado en la predicación, ya no vuelvo a venir a la iglesia. Es una etapa. Por eso no juzgamos. Yo les enseñaba hace poco juzgar con justo juicio. Por eso no juzgamos a la gente que deja de venir a la iglesia. Si nos preocupa, oramos por ellos, vemos cómo están, sabemos, si nos hablan y nos piden consejo, los atendemos y sabemos que hay que hacer algo por ellos. No los juzgamos porque no están aquí. Simplemente entendemos que están en una etapa de su crecimiento espiritual. El problema no es que estén en esa etapa. El problema es que ellos quieran quedarse en esa etapa. Imagínense tener un adolescente toda su vida. A su hijo que sea adolescente toda la vida. Si no los aguantamos 5 años, imagínense toda la vida. Entonces necesitamos superar esa etapa de adolescencia espiritual. Yo le puse ahí niños más fuertes, pero es esa etapa de adolescencia. Todavía no llega a ser un joven. A un joven tú ya le das responsabilidades. Un joven ya se puede ir a trabajar, ganarse un dinero, tener un oficio, una profesión. Todavía no adquiere los compromisos de las responsabilidades de adulto. Es un joven.
Todavía sale a divertirse, pasea, pasa más tiempo con los amigos, sale más con los amigos, que a veces más que con la familia. El dinero que gana lo invierte en él mismo, en sus zapatos, en su ropa, en sus gustos, en lo que quiere. Pero todavía no entra en una etapa de adulto. Sin embargo, el adolescente todavía no es un joven. El adolescente está en esa etapa de transición. Muchas veces nosotros estamos en esa etapa de transición, espiritualmente hablando. Queremos orar, pero las fuerzas se nos van, nos gana el sueño. Queremos leer la Biblia y nos quedamos dormidos. Queremos ir a la iglesia, pero nos sale otro compromiso y nos vamos al compromiso y ya no vamos a la iglesia. Es la etapa de adolescente. Es la etapa en que no hemos madurado lo suficiente para tener convicciones firmes y tomar decisiones respecto a nuestras convicciones. Entonces tenemos que analizar en qué etapa estamos. Tenemos que darnos cuenta, ojo, yo le estoy diciendo esto no para que se catalogue y ni para que ande catalogando a nadie. Esté diciendo, ay, ese es un adolescente, ay, eso es un bebé espiritual. No, solamente es para que usted reconozca en qué etapa se encuentra y pueda cambiar esa etapa, pueda seguir a la siguiente etapa. En esta etapa de la adolescencia puede que ya haya dones ministeriales, que ya haya talentos, que ya haya habilidades espirituales. Un adolescente, yo he visto adolescentes que juegan excelentemente básquetbol, que me dan la vuelta jugando básquetbol. Pero en una buena plática se aburren. Prefieren hablar de juegos de video, de caricaturas, de la última película del estreno en el cine. Prefieren hablar de eso. Porque es una etapa en su vida. No hay una responsabilidad. Espiritualmente también no adquirimos responsabilidades. No nos comprometemos por ayudar a otros, no nos comprometemos por evangelizar, no nos comprometemos por orar, no nos comprometemos por servir, porque no queremos la responsabilidad, no queremos un compromiso, queremos la diversión. ¿Sabe por qué muchos adolescentes terminan embarazadas las señoritas y los chamacos comprometidos por el embarazo de su novia? Porque creen que solamente es el placer y no la responsabilidad. No miden la responsabilidad. Solamente piensan en el placer del momento, en la relación sexual, pero no piensan que puede haber un embarazo y que al rato va a haber un bebé y que hay que alimentarlo y hay que verlo crecer y que hay que ver por su vida. No pensamos en eso siendo adolescentes, solamente pensamos en el placer. Espiritualmente pasa algo muy similar. Queremos las bendiciones de Dios, queremos la prosperidad de Dios, queremos que Dios hable a nuestras vidas. Queremos que el Señor nos dé un buen consejo, queremos que nos saque del problema, pero no queremos la responsabilidad. No queremos adquirir la responsabilidad de un compromiso con Él, de vivir en santidad, de servirle, de ayudar a otros, de poder dar lo que de gracia hemos recibido. Esa es una etapa espiritual. Entonces, tenemos que reconocerlo. También ahí en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo habla de esta etapa, de estos adolescentes espirituales. ¿Dónde le dije? Gálatas, ya me volaron Gálatas. No, aquí está. Gálatas capítulo 4, el versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Ojo, mucho ojo. Dice, aunque el hijo es el dueño de todo, la herencia, es el hijo. Pero está ¿cómo? Está niño, está pequeño. No se distingue entre ¿quién? Entre los esclavos y los hijos. ¿Sabe que a veces no nos distinguimos nosotros espiritualmente como hijos de Dios? Porque todavía hacemos cosas que no nos distinguen de ser hijos. Tenemos actitudes que no nos distinguen de ser hijos. Cuando la gente nos ve, puede decir realmente que eres un hijo de Dios o que eres un esclavo de Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? No sé, pero yo tengo que ir. Si no, el pastor, si no voy, me pone unas regañadas, me da unos sermones que ¿para qué les cuento si no voy? Por eso voy. ¿Pero a qué vas? Pues a pasar lista. No se distingue al hijo del esclavo. Es el dueño de todo, dice Pablo. ¿El hijo es dueño de qué? Y cuando somos adolescentes espirituales, ¿de qué eres dueño? De todo.
Señor Jesús dijo, pida todo lo que quiera en mi nombre y yo se los daré. Y cuando somos adolescentes espirituales, ay, es que tengo este problema, ay, es que no sé cómo le voy a hacer, ay, es que se vino esta dificultad, y ahora cómo lo resuelvo, ay, Dios mío, Señor, ¿cómo le hacemos? No te distingues entre el esclavo y el hijo. Tenemos que alcanzar una madurez mayor, que te puedan decir, este es hijo, porque sabe que sabe, y tiene bien claro que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que Dios no le dejará, que Él le levantará, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Tenemos que superar esa etapa de adolescencia espiritual. Tenemos que salir de esa quejumbre que tenemos, de quejarnos de todo. Yo veo a 2 de mis hijos están en esta etapa de adolescencia en lo natural. Están en esta etapa de adolescencia en lo natural, porque están creciendo. Y de repente uno de ellos llega, papá, me duelen mis piernas, pero me duelen muchísimo. Oramos por él, el dolor se va, y al otro día vemos que estiró, que creció. De repente parecen changos, los brazos bien largos y las piernas bien cortitas. No hay una forma clara de que somos hijos. No hay una forma clara. Entonces tenemos que distinguirnos de entre el esclavo y el hijo. ¿Cómo puedes saber? La vida espiritual puede ser muy bueno para esto, para el otro, puede estar creciendo espiritualmente, pero no le importa. No le importa. Un adolescente se la puede... Ayer mi hijo mayor llegó bien cansado de la escuela, íbamos a comer y dice, papá, me voy a dormir un rato. Me hablas cuando ya esté la comida. Lo dejé dormir casi 2 horas lo dejé dormir, hasta que estuvo la comida. Lo dejé dormir y ya cuando le fui a hablar, ¿qué se podía parar? ¿Qué lo podía levantar? Fui yo, fue mi otro hijo. Los otros 2 hijos míos fueron a hablarle. Le gritó mi esposa desde abajo, ya David, vente a comer. ¿Y qué se podía levantar de la cama? Yo tuve que subir hasta arriba, sacudirlo en la cama y decirle, ya despiértate, vamos a comer. Y hasta que reaccionó, que era hora de que ya su estómago ya le estaba pidiendo de comer, que también su estómago lo empezó a hablar y dijo, ya levántate, necesitamos comer. Entonces ya fue que se paró. Esa es la etapa de adolescente. Entramos en unos estados de frialdad, en unos estados de pasividad espiritual, donde no nos importa, donde no ponemos atención, donde eso no es para mí, eso es para fulano, eso es para perengano, pero no, para mí no es. Esa es la etapa espiritual de la adolescencia. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente etapa espiritual de nuestro crecimiento espiritual? ¿Sí está conmigo? Ahora no se vaya a etiquetar y va a decir, creo que yo soy un bebé espiritual. No se etiquete. Si usted ya se identificó con alguno, usted empieza a madurar, empieza a ir hacia adelante. Entonces después sigue la juventud. Pero esta juventud no es cualquier juventud. La etapa espiritual son los jóvenes de testimonio firme. Ya no es un adolescente, ya es un joven. Yo les decía que en la etapa de la juventud ya salen de la escuela, ya probablemente terminaron una licenciatura, y si no estudiaron, pero por lo menos son responsables en su trabajo. Tienen un empleo y son responsables con su trabajo. No hay que estarlos levantando en la mañana, ahora te tienes que ir a trabajar. No, ya hay una responsabilidad. Ya cumplen con su responsabilidad, entran al trabajo, cumplen con su trabajo, hacen bien su trabajo. Una persona que crece espiritualmente se vuelve un joven de testimonio firme, un joven espiritual de testimonio firme. Es decir, yo ya no me dejo convencer por nadie, no dejo que me estén manoseando, ya no le ando coqueteando al mundo, ya tengo mis convicciones más claras, soy más responsable, adquiero una responsabilidad, decido servir, decido hacer algo más por los que están a mi alrededor, ya no pienso solo en mí, empiezo a pensar en los demás, pero sobre todo empiezo a ocuparme de una cosa, en cuidar mi testimonio. Empiezo a cuidar mi testimonio.
Ya no es tanto lo que a mí me interesa. Muchas veces cuando somos niños espirituales decimos, así soy, ¿y qué? Ese es un niño espiritual. Un niño espiritual tú no lo convences que tiene que obedecer nada más porque sí. El niño hace su berrinche y a menos que le partes la necedad con la vara, si no, sigue haciendo su drama, su berrinche. Y a veces nos comportamos espiritualmente así. Pero cuando ya eres un joven, ya no haces un berrinche. Cuando eres un joven de testimonio firme, cuidas tu testimonio. Sabes que si no trabajas, te corren de la chamba. Que si no haces bien lo que tienes que hacer, te corren del trabajo. Yo he visto a muchos jóvenes de poca estabilidad en su trabajo, que van de aquí, de allá para allá. Hoy trabajan en un lado, no, es que ya me corrieron porque el patrón es mala onda. Y van a otro trabajo, no, ya me corrieron porque, nada más porque llego media hora tarde todos los días, ya por eso me corrieron. Ni aguantan nada. Entonces, ese joven no es un joven de testimonio firme. Un joven de testimonio firme guarda su testimonio. Le interesa que lo conozcan por su testimonio. Espiritualmente hablando, cuando eres un joven espiritual, cuando eres un joven de testimonio firme, te ocupas de cuidar tu testimonio. Te ocupas de cuidar lo que haces. Sabes que la gente te está observando. Sabes que la gente te está viendo. ¿Qué haces? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Y eso tiene que ver mucho con tu testimonio. Porque ya no se trata solamente de ti, sino de todo lo que representas. Espiritualmente hablando, un joven de testimonio firme es aquel que se encarga de dar testimonio de aquel que representa, de Jesús. Y empieza en una etapa de cambio también. Es una etapa de transición. Todavía no tiene la madurez espiritual para tomar decisiones correctas. Yo he sabido de jóvenes que dicen, ay, este empleo está padrísimo, van, se meten al trabajo y sí, no es lo que yo pensé. Y de pronto se tienen que quedar en ese empleo por mucho tiempo porque piensan que no hay otra mejor opción. Ahora, no se trata de andar renunciando por todos lados, pero sí tener la madurez para saber qué conviene a mi vida. ¿Qué testimonio tengo que dar? ¿Y a quién le tengo que dar testimonio? No solamente a la iglesia que me ven cada 8 días. A mi familia que me ve todos los días, a ellos tengo que darle testimonio. A mis compañeros del trabajo, a mis compañeros en la escuela, a mis amigos en la calle, tengo que dar testimonio de quién soy yo. Ya empieza a haber una madurez y una conciencia espiritual de quiénes somos en Cristo. Ya no somos igual a los esclavos. Ya no somos igual a los esclavos. Ya nos distinguimos. Ya nos conocen y ya nos ven. Ese es el Hijo. Él es el Hijo. Mira, los hebreos tienen una cultura de enseñar a los hijos, aunque estudien medicina, aunque estudien ingeniería, aunque sean físicos nucleares o cualquier carrera profesional que tengan, los papás lo que hacen es enseñarles el negocio en el que ellos viven. Si el papá vende telas, y aunque el hijo sea físico nuclear, el hijo sabe cómo vender telas. El hijo sabe cómo vender ropa, conoce el negocio de su padre. Un joven espiritual de testimonio firme conoce el negocio de su padre. ¿Quién es el negocio? ¿Cuál es el negocio de nuestro padre? ¿No dijo Jesús, estoy en los negocios de mi padre? ¿Cuáles eran los negocios de su padre? Aprender la palabra. No. La salvación de la gente. Ese era el negocio de su padre. Y ese es el negocio hoy de nuestro Padre. Que la gente se salve, que la gente le conozca a Él. ¿Y cómo se va a salvar si mi testimonio no es bueno? ¿Cómo le voy a decir a la gente, no, cree en Cristo, Cristo sana, Cristo libera, Cristo prospera, Cristo bendice, si mi testimonio no es bueno? Si lo que hago no da testimonio de que soy hijo. Cuando eres adolescente no se distingue del esclavo. No hay diferencia. ¿Sí está conmigo? Cuando eres joven espiritual, sí te distingues. Porque tu testimonio es firme. ¿Dónde encuentro eso? Vea conmigo. Eclesiastés capítulo 12. ¿Dónde le dije?
Dice Eclesiastés 12, en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿De quién te tienes que acordar? ¿Del Dios de dónde? De tu juventud. Cuando eres un joven de testimonio firme, espiritualmente hablando, tú sabes quién es tu Dios. Ya no estás angustiado, tronándote los dedos. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Estará Dios conmigo mañana? Mañana que voy a ir a visitar a fulano o a perengano, ¿estará Dios conmigo? Hoy que tengo que ir a trabajar, ¿estará Dios conmigo? ¿Me acompañará a mi trabajo? ¿Y si las cosas me salen mal? Y si las cosas resultan, es que Dios no estaba conmigo. No tienes incertidumbre, tu fe está firme. Por eso digo que es un joven de testimonio firme, porque tu fe está firme. Ya no eres llevado por viento de doctrina, ya no te convencen fácilmente, ya no te cambian tu parecer, no andas picando de aquí para allá. Como decía el Señor Jesús, llegarán los tiempos donde la gente tendrá comezón de oír. ¿Tendrá qué? Comezón de oír. Le platiqué alguna vez que llegué por mi hijo a la secundaria, a su escuela, yo lo espero afuera de la escuela y cuando veo se hace una bolita porque se iban a pelear dos muchachos de la escuela secundaria. Y se hace una bolita. ¿Por qué cree que corrieron todos los chamacos? ¿Para ayudar a alguno de los dos? No, para ver, para oír, a ver quién le daba a quién y a ver, para no quedarse fuera del chisme. Cuando tú eres un joven espiritual de testimonio firme, ya no te mueve. Oye, que allá están haciendo esto. Y corres a ver qué. Oye, que allá están. No, y corres para. Tú sabes dónde perteneces, tienes una identidad, sabes de quién eres, sabes quién es tu Dios, el Dios de tu juventud. Por eso tenemos que estar firmes espiritualmente en nuestra juventud espiritual, para no ser movidos por cualquier cosa. Para estar firmes, para estar convencidos de quién eres en Dios, de que eres hijo de Dios y que nadie va a cambiar eso. Conoces más la Biblia, tienes tiempos devocionales más firmes, más claros. Te haces un espacio, tú dices, es que pastor, desde que me levanto no paro. Pues levántese 15 minutos antes. Y si temprano no te da tiempo de orar, busca en la noche el tiempo de orar. Pero tienes que recordar quién es el Dios de tu juventud espiritual. Tienes que saber y tener presente que el Dios de tu juventud espiritual está ahí esperando tu crecimiento, que tú seas firme, de testimonio firme. Eres un joven, a lo mejor no toman en cuenta mucho tu palabra espiritualmente, por ejemplo en la iglesia. Alguien que es de testimonio firme, joven espiritual, de testimonio firme, a lo mejor yo, el pastor, no tomo mucho en cuenta su opinión. Pero tú sabes y estás convencido de que lo que crees es verdad, de que Dios es verdad. ¿Sabe que a los jóvenes no se les tomaba mucho en cuenta? Por eso cuando Pablo ordena a Timoteo como un pastor, lo unge y lo ordena al ministerio como pastor, la gente juzgaba a Timoteo por ser joven. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo, le escribe en la primera carta a Timoteo, acerca de su juventud espiritual. Y le dice, tú te tienes que ocupar de algo, Timoteo. ¿De qué te tienes que ocupar? De tu testimonio. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Qué le dije? Así es, Primera de Timoteo 4:12. Dice la palabra del Señor así. Del 12 en adelante, vamos a leer, dice. Perdón, escogí la carta que no era. No, sí, es 4:12, pero es que yo estaba en Tesalonicenses. Dice, el 12. Ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. Ok, espiritualmente no eres tan maduro, espiritualmente como para que tu voz se escuche en la iglesia a lo mejor. Yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba en la iglesia y estaba en el equipo de liderazgo, en la iglesia en la que servimos por muchos años, estaba en el equipo de liderazgo, yo tenía ideas, muchas ideas creativas, ideas interesantes.
material que yo quería hacer. Yo empecé a hacer la revista de Manto Nuevo, la empecé a hacer hace muchos años, cuando yo era un joven espiritual. Y yo llegaba con mi revista con el pastor y le decía, pastor, mire cómo ve la revista, así que acá. Y el pastor me decía, sí, muy buena. Y era como un balde de agua fría para mí, porque yo decía, pero si esto va a revolucionar al mundo. Es la panacea espiritual del crecimiento del cristiano, una revista. Y no se tomaba en cuenta mucho mi opinión. Pero Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo nadie va a tener en poco tu juventud? ¿Cómo lo vas a lograr? Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo tenemos que ser como jóvenes espirituales? Testimonio. ¿En qué? En palabra, tu manera de hablar, tu manera de comportarte y lo que enseñas de la palabra. En conducta, cómo te comportas, cómo actúas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En amor, es que yo nada más amo a los que me aman. No, amar aún hasta el que te odia. En espíritu, tu relación, tu comunión, tu tiempo de oración, tu lectura de la Biblia,